voy a empezar a leer la palabra de Dios, el nombre del Padre, del Hijo y con el poder de su Santo Espíritu. Y dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que haya sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amén. Aleluya. Dice que en el principio Él era el Verbo, por Él fueron hechas todas las cosas, en Él se encuentra la vida. Y ahorita en estos momentos vamos a iniciar las peticiones, orar por las peticiones, y ahí donde estás, a quien esté escuchando, les voy a pedir que si pueden inclinar su rostro y vamos a estar orando y vamos a venir delante de Dios y decirle, Señor Padre Santo, venimos delante de usted, Señor Padre mío, Señor, poniendo a mi hermana Dolores. Ella está ahorita, Señor, en una cama de hospital, Señor Padre Santo, donde la van a estar operando. Le van a poner un marcapasos y ponemos delante de usted, Señora, a Dolores, pidiendo que usted ponga su mano de poder sobre ella, Señor. Que todo, Señor, lo que se lleva a cabo, Señor, en esos momentos, Señor, que usted sea, Señor Padre Santo, operando, restaurando y haciendo, Señor Padre Santo, un milagro, Señor, en su corazón. Pedimos por su vida, pedimos por su recuperación pronto, Señor Padre Santo. Pedimos también por la familia de mi hermana Lidia, por la familia de mi hermana Laura, Señor, que han sido contagiados con el coronavirus, Señor Padre Santo, Señor. Y le pido, Señor Padre Santo, Señor, aleluya, que usted tenga misericordia, Señor, de cada uno de ellos, Señor. Que, Señor Padre Santo, ellos puedan recibir los anticuerpos que sus cuerpos necesitan. Que su sistema inmunológico, Señor Padre Santo, sea fortalecido, Señor. Que el Señor no venga, Señor, venir a ver ninguna secuelas, nada, Señor, que perjudique sus vidas, sus órganos, Señor Padre mío, Señor. Le pido, Señor, aleluya, sanidad en sus vidas. Pido, Señor, también por la familia González, Señor, familia de mi hermana Pastora Noemí, Pastora Elsa, Señor, las ponemos en sus manos, Señor, estas dos familias, creyendo, Señor Padre Santo, que usted está obrando, Señor. Creyendo, Señor, que su mano de misericordia y de gracia, Señor, está sobre cada uno de ellos, Señor. Sobre el apóstol, Señor Padre Santo, allá donde está en la recuperación, Señor, que él pueda levantarse de esa cama pronto, Señor. Por mi hermano Nacho, Señor Padre Santo, dale la paz, Señor, allí donde está, para que él pueda, Señor, tener el ánimo, Señor, tener las fuerzas, Señor Padre Santo, de poder levantarse de esa cama, Señor. Pido la paz, Señor, en el corazón de cada uno de ellos, Señor, y bendigo sus vidas, bendigo sus hogares, Señor. Pido también por Jesús, por Chepis, por Mucio, por Camer, por Rosario, por Ana Marie, Señor, que han sido afectados con cáncer, Señor. Pongo delante de usted, Señor, a cada uno de ellos, Señor. Pidiendo, Señor, que de sus cuerpos toda célula cancerosa, Señor, sea cesada, Señor. Pido, Señor Padre mío, Señor, que usted los sane, Señor, y que, Señor Padre Santo, Señor, aleluya, Señor, sea usted trayendo, Señor Padre Santo, Señor, aleluya, una sanidad total de ellos, Señor Padre Santo. Oh, Señor Padre Santo, su palabra dice, Señor, aleluya, que bendito aquel que cree sin haber visto, Señor. Y yo creo en su poder, yo creo en su misericordia, yo creo en su gracia, Señor Padre mío, Señor. Y yo creo que usted está haciendo la obra, Señor, en cada uno de ellos, Señor. Pido también, Señor, por la recuperación, Señor, de mi hermano Jesús Ocampo, Señor. Él se ha lastimado su mano y tal vez lo vayan a tener que operar, Señor. Le pido, Señor, que su mano vuelva, Señor, a estar, Señor, en su, Señor, estado original, Señor, donde él podía mover sus dedos, podía mover sus manos, Señor, podía hacer todo por sí solo, Señor. Ayúdalo a pasar este proceso, Señor, aleluya, Señor, en victoria. Dale la paz, dale la calma que él va a necesitar en este momento, Señor. Y que en este momento de silencio, que él pueda aprender a buscar de usted, Señor. Que él venga ante usted, Señor Padre Santo, Señor, aleluya,
porque aún en silencio usted habla, Señor. Aún en silencio usted abraza, bendito Señor Padre Santo, Señor. Y yo le pido, Señor Padre Santo, Señor, que usted allí, Señor, lo abrace, lo consuele, lo fortalezca, Señor Padre mío. Pido por mi hermana Jocelyn, Señor, allí donde esté, Señor, usted sabe dónde está y cómo está. Usted conoce el corazón de ella. Y usted, Señor Padre Santo, Señor, aleluya, fue el que la llamó, la buscó, Señor Padre Santo, y la ha escogido para grandes cosas, Señor. Tráigala, Señor, al redil, Señor. Tráigala, Señor, en el nombre de Jesús. Que ella pueda volver a las sendas antiguas, Señor Padre Santo. Allí, Señor, donde viene el socorro, donde viene la paz, donde viene el auxilio, Señor. Donde, Señor Padre Santo, Señor, podemos descansar en usted, Señor. La pongo en sus manos creyendo, Señor Padre Santo, que mi hermano José, Señor, un día pronto recibiré la noticia que haya vuelto, Señor Padre Santo, Señor, como la hija pródiga, Señor, a los brazos del Padre Celestial, bendito Señor Padre Santo. Pido por las iglesias de Cristo, Señor. Pido por cada una de ellas, Señor Padre Santo, Señor, el enemigo ha estado trayendo ataques, Señor, sobre las iglesias. Ha venido, Señor, a traer inframiento, Señor. Ha traído, Señor, indiferencia, Señor, ante la presencia de Dios, Señor Padre Santo. Yo le pido en el nombre de Jesús, por aquellos que se han enfriado, Señor, por aquellos que han dado la espalda, Señor, aleluya, al Espíritu de Dios, Señor Padre Santo. Yo le pido, Señor, vuélvalos, Señor Padre Santo, Señor, a su redil, Señor. Llene las iglesias, Señor Padre Santo. Estos son tiempos, Señor, donde debemos de buscarle en espíritu y en verdad, Señor. Son tiempos donde debemos de buscarle, Señor, aleluya, clamar a usted, Señor Padre Santo, Señor. Yo le pido en el nombre de Jesús, Señor, por todos aquellos, Señor, aleluya, que se han alejado, Señor. Tráelos, Señor, a tus caminos, Señor, en el nombre de Jesús. Pedimos también, Señor Padre Santo, por el coronavirus, Señor. Oh, en el nombre de Jesús. Oh, en el nombre que sobre todo nombre, Señor, y por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Pedimos que no más, Señor Padre Santo, toque a nadie, Señor. Que, Señor Padre Santo, Señor, aleluya, sino que tu sangre preciosa sea, Señor, aleluya, puesta, Señor Padre Santo, en los lintares, Señor, en las puertas de cada hogar, Señor. Que, Señor Padre Santo, el enemigo vea, Señor, y se retire, Señor Padre Santo. Porque, Señor Padre Santo, es usted grande y poderoso, Señor, aleluya. Así es, Pedimos, Señor Padre Santo, que sea usted, Señor, aleluya, rompiendo, Señor, toda artimaña del enemigo, Señor. Acabando, Señor Padre Santo, con esta pandemia, Señor, en el nombre de Jesús, que ha traído miedo, Señor, ha traído enfermedad, ha traído muerte, Señor, ha traído desesperación, depresión, Señor, aleluya, ha traído suicidio, Señor Padre Santo, Señor, pero contra todo esto, Padre Santo, Señor, se puede levantar, Señor Padre Santo, porque no hay nada imposible para usted, Señor. Señor Padre Santo, pidiendo, Señor, de su gracia y poder sobre cada uno de los países, Señor, de las naciones, de todo el mundo, Señor Padre Santo, Señor, que estamos clamando, Señor, aleluya, porque, Señor, todo esto termine, Señor. Gracias le damos al Hijo y al Espíritu Santo, porque confiadamente venimos ante usted, Señor, sabiendo que su palabra dice que donde dos o tres están unidos en su nombre, usted está allí, Señor. Creemos, Señor Padre Santo, que usted ha escuchado la oración, Señor. Y que creemos, Señor, que conforme a su voluntad, cada una de ellas, Señor Padre Santo, serán respondidas. Al Hijo y al Espíritu Santo. Todos decimos amén, amén. la gloria a Dios. Ahí donde están, vamos a alabar a Dios. Preparen su corazón y alabemos a Dios con todo nuestro corazón. La palabra de Dios dice que Él se mueve en medio de la alabanza, Él se manifiesta, Él liberta, Él sana, Él restaura. Y le doy el tiempo a mi hermano José Castelo, el cual también tiene unas palabras que quiere dar. Hermano José.
Amén. Dios me lo bendiga a todos. Amén. Amén. Señor, amén. Qué bonita la presencia del Señor. Amén. Amén. Ahora estamos gozando. Aleluya. Gloria a Dios. Como dijo mi hermana Angélica, yo quiero darle gracias a todos mis hermanos que me han tenido en la oración, hermanos del grupo de oración, especialmente a mis hermanos Mojica. Y también ahorita quiero darle gracias a mi hermana Silvia Valdés, creo que es su apellido, mi hermana, muchísimas gracias por esa bendición que me mandó y créanme que me sirvió de mucho aquí en lo que se gustó y estoy muy agradecido. Dios me la bendiga y se lo multiplica 100 por 1. Yo sé que está bendecida, pero aún más. Amén. Te lo agradezco y Dios me la bendiga en gran manera. Gracias a todos los hermanos que han estado orando por mí. Gloria a Dios. Amén, amén. Y ahora vamos a alabar al Señor con este canto muy bonito. Aleluya. Fiel corazón, Aleluya. y lo que esperas de mí, buen Señor, para lograrlo. Sí, Señor, Padre Santo, Señor. Esas palabras que quieres oír, la canción que te hará sonreír. Tocarla. Aleluya, Señor. Corazón. Sí, Señor. Aleluya, queremos agradar. Esta canción, déjanos empezar de nuevo y descubrir tu corazón para dártelo. Sí, Señor, Padre Santo. Permítenos conocer tu corazón, Señor, queremos, Señor. Si nos desviamos, te pedimos. Guíanos por toda senda de verdad y justicia, Señor. Permitas regresar Aleluya, aleluya. a expresarte nuevamente que se trata de ti. Alabado eres. En todo momento, todo se trata de Él, todo. Quiero entender eso que mueve tu fiel corazón y lo que esperas de mí, buen Señor. Gracias, Señor, Padre Santo, Señor. Para entregarnos. Gracias, bendito Señor, aleluya. Esas palabras que quieres oír, la canción que te hará sonreír. Quiero entonarla. Gracias, Señor, Corazón, quiero entonar esa canción. Déjanos empezar de nuevo y descubrir tu corazón para dártelo
expresarte nuevamente. Aleluya, Señor Se Padre trata Santo. de ti. Gracias, Señor Padre Santo, Señor. Déjanos empezar de nuevo y descubrir tu corazón para darte lo que anhelas en adoración. Si nos desviamos, te pedimos que nos permitas regresar a expresarte nuevamente, que se trata de ti, que se trata de ti. Aleluya. Gloria a Dios. De ti. Aleluya. Bendito eres, Señor Padre Santo, Señor. Aleluya. Bendito Señor Padre Santo, Señor. Aleluya. Bendito Espíritu de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito Señor Padre Santo. Bendito sea. Amén. Aleluya. De tu amor por mí. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Jesús. Bendito sea El Dios. tiempo con mi hermana Leti, Dios nos va a estar hablando y pues el tiempo que va corriendo. Dios la bendiga a todos. Amén. Hermana. Amén, bendiciones hermanos. Vamos a ir a Hechos 21 del 1 al 16. Vamos a leer. Amén. A ver si nos da tiempo porque si avanzó el tiempo. Gloria a Dios. Vamos a empezar a leer en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y leemos. Amén. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos y al día siguiente a Rodas y de allí a Patara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejando de mano izquierda, navegamos a Siria, arribamos a Tiro, porque el barco había de desembarcar ahí. Y hallando los discípulos, nos quedamos ahí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos acompañados todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco, y ellos se volvieron a sus casas, y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, pasamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Después de estos días, hechos los preparativos, subimos a Jerusalén,
y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a un llamado Nasón de Chipre, discípulo antiguo, con quien nos hospedaríamos. Vemos acá en el Hechos 21, en donde nos dice la palabra que después de que se separó el pueblo, ¿verdad?, de los discípulos, dices que fueron rumbo directo a la ciudad de Cos. Fíjese cómo ellos transbordaron, fueron a Cos, dice que el día siguiente pasaron por Rodas y que después a Pátara, y dice que allí tomaron un barco que pasaba por Fenicia, y ahí pasaron también por Chipre. Dice, se supone que Chipre no lo pasaron visitando, sino que solamente se veía desde la embarcación en la que ellos iban. Y dice que ellos arribaron entonces en el lugar de Tiro, debido a que el barco dice que allí es justo donde tenía que llegar y desembarcar. Así es que con ellos dice que los discípulos estuvieron, fíjese, 7 días. En esos días, los discípulos le pedían a Pablo que no subiera a Jerusalén, porque ellos ya sabían por medio del Espíritu Santo lo que Pablo iba a padecer, ¿verdad? Entonces, Pablo, él era un hombre que amaba la palabra del Señor, pero también a él lo amaban mucho las personas a las que él había discipulado, ¿verdad? Entonces, pero dice la Biblia que pasando los 7 días, nos narra cómo el pueblo dice que salió a despedir, mire, a Pablo. Dice que salieron, dice que con todos sus hijos, dice que salieron sus esposas, y también nos relata la Biblia que allí dice que llegaron a la playa, y allí en la playa nos narra la historia que la gente se arrodilló para orar. También se abrazaron unos a otros. Aquí es donde nosotros podemos ver en esta parte de la historia que estas familias habían sido instituidas muy bien, se les había enseñado de una manera correcta, y podemos ver que ellos realmente habían aprendido de la manera correcta, ¿verdad? Porque cumplían todo lo que se les había enseñado. Lo que Pablo había enseñado, ellos los cumplían. Entre estas cosas, miren, que ellos aprendieron, que podemos ver en esta parte de la historia, podemos ver que ellos usaron la unidad, porque se juntaron, fueron juntos todos a llevarlo fuera de la ciudad, usaron la unidad, usaron el amor, porque ellos estaban pidiéndole a Pablo: no subas a Jerusalén, lo que te va a suceder no queremos que te pase. También usaron ellos la intercesión, porque también dice la Biblia que ellos se reunieron a orar para pedir por Pablo y por todos los discípulos, pero también cuando ellos oraron de una manera particular, que fue de rodillas. Eso a mí me llamó la atención, porque sé que no hay una postura correcta para orar. Sé que no existe una manera, pero ellos lo hicieron de rodillas. Esa era la manera en la que ellos decidieron hacerlos. Y mire que estas características son parte de los que nosotros de los que nos llamamos ser cristianos. Esta es una característica, el amor, la unidad, esas son partes que tendrían que caracterizarnos a nosotros. Y fíjese de que eso lo miramos en el libro de Juan 13:35, y déjeme se lo busco, ya lo tengo por acá apartado. En el libro de Juan 13:35, mire lo que dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieren amor los unos a los otros. Ven, entonces aquí nosotros podemos ver que ellos tenían esta característica de ser llamados hijos de Dios y de ser vistos como cristianos, porque amaban, y lo que hacían, lo hacían con mucho amor. Pero mire cómo estas personas, le digo, ellos usaron esta forma de orar que fue de rodillas. Como les repito, que no existe una postura que indique cómo nosotros debemos de orar. Pero estas personas decidieron orar de la manera de rodillas. ¿Por qué? Porque ellos creyeron en su corazón que esa era la manera reverente
para enseñarle al Señor su reverencia. Esa era su manera de adoración. Aunque sabemos nosotros que si podemos ir de un lugar a otro, nosotros podemos ir orando en la mente y tampoco es un problema hacerlo así. También podemos orar parados mientras estamos en un lugar o sentados. Como les repito, no hay una manera para poder orar, pero aquí podemos ver en estas personas cómo ellos obtuvieron una postura adecuada que era símbolo de rendimiento hacia el Señor. Entonces aquí podemos ver cómo esta gente, mire, amaba tanto a Pablo. Ellos amaban mucho a él. Por eso salieron él preocupados a dejarlo a la orilla del pueblo para que Pablo pudiera seguir haciendo su trayectoria. Después de esto, pues, dice que Pablo salieron, dice que con los discípulos al día siguiente para Cesarea. Llegaron a la casa de Felipe. Felipe dice la Biblia que era uno de los 7, era evangelista. Y la palabra evangelista tiene un significado poderoso que significa uno que anuncia buenas noticias. Entonces, este hombre Felipe era evangelista, era un anunciador de la palabra de Dios. Y mire, usted y yo, nosotros somos discípulos también como estos hombres en el tiempo de antes. Nosotros somos discípulos, mire, y nosotros tenemos que cumplir la palabra del Señor. Nosotros tenemos que hacer real lo que el Señor ya dejó escrito para que nosotros pudiéramos llevar a cabo lo que nuestros antepasados han dejado y nosotros íbamos a continuar. Y nosotros eso lo podemos ver en el libro de Marcos 16:15 y déjenme que se lo lea también acá. En el libro de Marcos 16:15. Mire lo que dice el libro de Marcos 16:15. Dice, y él les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, y echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y estos sanarán. Amén. Podemos ver nosotros acá que tenemos un trabajo de evangelista que ser ir y predicar el evangelio y llevar las buenas nuevas, como dice el significado del evangelista es el que da buenas noticias. Enseñarles la palabra de Dios, pero no solo enseñarles la palabra de Dios, sino que mire, poner las manos sobre las enfermedades, hablar nuevas lenguas, poder tomar entre nosotros, dice la Biblia, serpientes y no nos harán daño, cosa mortífera, ¿verdad? Entonces podemos ver que tenemos una base bíblica que nosotros podemos seguir acá. Entonces, dice acá, continuamos en lo que es la parte de la historia de Felipe, pues él tenía 4 doncellas, dice la Biblia que ellas profetizaban, ¿verdad? Podemos ver entonces, mire, que las mujeres desde tiempos atrás, las mujeres han ocupado un puesto muy especial. Eso es en la iglesia. Se dice que en este tiempo que estamos contando esta parte de la Biblia, se dice que aún no se había escrito el Nuevo Testamento, o sea, no habían registros de cómo las mujeres eran utilizadas en ese tiempo. Pero aquí podemos ver cómo ya Felipe tenía 4 hijas en donde ya el Espíritu Santo había puesto el ojo en ellas para empezar la obra sobre las mujeres. Y eso lo podemos ver, mire, en los versículos 10 y 11 podemos ver cómo estamos acá en el Hechos del 21, 10, vamos a ver, en el 21, en el 10 y en el 11, miren. Es donde nosotros podemos ver entonces que después de que ellos llegaron a la casa de Felipe, estuvieron allí un tiempo
Y pues bueno, entonces en los versículos 10 y 11 vamos a conocer aquí donde se menciona el nombre de un profeta llamado Agabo. Y dice en el 10 y en el 11, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos a Jerusalén, en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Por medio del profeta Agabo, el Espíritu ya le estaba revelando a Pablo lo que él iba a pasar, lo que le iba a suceder en Jerusalén al llegar allá. Aunque esto en realidad no era algo nuevo para Pablo, porque ya antes el Espíritu Santo le había hablado de esto, entonces para él esto no era nada nuevo, porque el Espíritu Santo ya le había dicho las aflicciones que iba a pasar y todas las cosas que le esperaban a él, pero podemos ver aquí por medio de la gente que oraba y intercedía por él, el amor que le tenían a Pablo, porque ellos no querían que se fuera para que no sufriera estas cosas, aflicciones que le iban a acontecer a él al llegar a Jerusalén. Y aunque todos dicen que lloraban y que le decían, no te vayas y todo eso porque le amamos, ¿verdad? Decían ellos en el verso 13, es donde les contesta Pablo y les dice, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo, dice, estoy dispuesto no solo a ser atado, mas a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesucristo. O sea, de que él sabía perfectamente lo que tenía que hacer y sabía lo que le esperaba, y aún así él no desistió, aún así él no dejó que el temor invadiera su vida para poder parar el plan del Señor. Y mire, podemos ver entonces aquí cómo ellos, aunque estuvieron los creyentes de ese tiempo, ¿verdad?, preocupados hacia Pablo, entonces igual, él no desistió, y eso lo dice el verso 14, que ya lo leímos, ¿verdad?, que lo dice que cuando ellos le dijeron, pues, que trataron de convencerlo, él no quiso, entonces ellos dijeron, hágase la voluntad del Señor. Eso fue lo que ellos dijeron al ver que Pablo estaba enfocado en seguir y terminar la obra que se le había sido encomendada. Entonces, pues no lo pudieron convencer y vemos que el apóstol Pablo estaba actuando de acuerdo a la voluntad del Señor. Él tenía que cumplir, fíjese, lo que la palabra ya se había escrito. Pablo, él quería regresar a Jerusalén. Él quería mostrar todo lo que él pudo lograr en este tiempo, porque él hizo mucho daño a la iglesia. Él los persiguió, él hizo que toda la gente, porque según la Biblia dice que hasta aún la iglesia de Jerusalén ya estaba hasta pobre y triste por todo lo que había hecho él. Entonces, él quería ir a Jerusalén para mostrarles lo que el Señor había hecho por medio de él. Aunque hay algunas personas, fíjese, que dicen que Pablo se salió de la voluntad del Señor. Pues yo, en lo personal, yo pienso que no, ¿verdad? Pero hay otra parte en lo que dice, no, Pablo sí hizo la voluntad del Señor. Y pues yo me voy de la parte de que Pablo sí hizo la voluntad del Señor, porque algunos creen que el Espíritu Santo ya le había dicho que no fuera y aún así fue. Y le pasó lo que le pasó. Entonces, pero fíjese que en 2 de Timoteo 4 y del 7 al 8, le voy a leer el 2 de Timoteo. Fíjese cómo Pablo escribe esta parte y dice ahí, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Aquí nosotros podemos ver que entonces Pablo no se salió
de la voluntad del Señor, porque entonces él no pudo haber dicho esas palabras si él no estaba cumpliendo la voluntad del Señor. Él dijo, he peleado la buena batalla y por lo demás, dice, me espera la corona de vida. Él estaba totalmente seguro que iba a recibir una corona de vida. Entonces, él no pudo haberle fallado a Jesús, porque muchas personas creen que él como que fue desobediente si el Espíritu ya le había dicho que no, y él siempre fue, pero en realidad él fue porque esta palabra se tenía que cumplir, ¿verdad? Así es que, pues, Pablo quería ir a Jerusalén y así es como él hizo, cumplió y siguió su camino. Así que Pablo nunca estuvo fuera de la voluntad de Dios. Pablo estaba preparado para poder pasar todo lo que venía. Él ya sabía, pero aún así él estuvo preparado. Mire que el Espíritu Santo, cuando las veces que le hizo saber lo que iba a pasar, no fue con el propósito que Pablo tuviera miedo, fue con el propósito que Pablo se preparara. Así es cuando el Espíritu Santo nos habla a nosotros también, que a veces el Espíritu Santo es el que está hablando y nos dice a nosotros lo que ha de venir, pero no nos dice para que tengamos miedo, sino que nos dice para que nos prevengamos, para que empecemos a poder ponernos de rodillas como lo hicieron los del pueblo. Anteriormente vimos en la historia de la Biblia en donde se arrodillaron. Es lo que nosotros tenemos que empezar a hacer. No tener miedo de las profecías, sino empezar a orar, porque las profecías se tienen que cumplir y así va a ser, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ver por medio de esto que el plan de Dios seguía en pie sobre Pablo y Pablo estaba siendo obediente a poder cumplir lo que el Señor ya le había dicho. Y pues así lo hizo Pablo, él se armó de valor, él se armó de mucho amor y de mucha pasión por Cristo, porque no le importó lo que le esperaba. Él siguió avanzando en su viaje para poder llegar a Jerusalén y para poder cumplir así la palabra de Dios. Podemos notar, fíjese, que usted y yo tenemos mucho que hacer en este tiempo. Mire, Pablo es nuestro ejemplo a seguir. Podemos ver que en el tiempo de antes, como decía la prédica del día de ayer, Davidcito que estaba diciendo, ¿cuál es nuestra excusa? En realidad yo me quedé meditando en esa palabra y está muy dicha esa pregunta. ¿Qué ahora nos detiene a hablar de la palabra de Dios? Si a Pablo lo persiguieron, lo golpearon, lo encerraron, y aún así él persistía, dice la palabra, persistía para